Noticiero 3, las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. La comunidad internacional se enteró hoy con horror del brutal crimen perpetrado contra uno de los 5 rehenes occidentales de un grupo fanático en la India. El turista murió decapitado. Basta Alegro. Aquí quería llegar. El mundo, que en las últimas semanas esperaba recibir una noticia agradable respecto a la liberación de los turistas secuestrados por un grupo guerrillero de la India, se encontró con un capítulo triste. El grupo guerrillero Al-Farán, responsable del acto, decapitó a Hans Ostro, uno de los 5 rehenes, dejando el cuerpo y la cabeza a unos 20 metros al sureste de Srinagar, capital veraniega de Jammu y Cachemira. De esta manera, se complican las cosas de la convulsionada Cachemira, pues a la vez el grupo guerrillero en un comunicado manifestó su clara intención de asesinar a los otros rehenes si el gobierno hindú no libera a 15 separatistas presos en los siguientes días. Mientras tanto, el gobierno de la India ha rechazado cualquier tipo de canje y por el contrario exigió la liberación inmediata de los otros rehenes. Un juego que le puede salir bastante caro frente a este tipo de grupos extremistas. Por ahora, los otros 2 rehenes británicos, el estadounidense y el alemán, siguen en medio de un panorama triste e incierto para sus futuras vidas frente a ideologías de muerte. Basta Alegro. Aquí quería llegar. La deserción del general Kamel Hassan ha sacudido al régimen de su suegro Saddam Hussein, pero el exoficial que conoce los secretos militares de Irak podría mostrarse reacio a compartirlos con los países occidentales, según se informó en las últimas horas. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. ¿Está en la cuerda floja la seguridad nacional de Irak tras la deserción de sus queridos yernos? Este es el interrogante que comienza a rondar en el ambiente internacional, pues los secretos militares y del gobierno, que encierran al teniente general Hussein Kamel Hassan y su hermano el coronel Jamel Hassan, yernos del presidente iraquí Saddam Hussein, pueden ser claves para sacudir su régimen. Pero esta posibilidad por ahora está en veremos, pues el general Hussein Kamel Hassan, que en rueda de prensa desde los palacios de Jordania invitó a sus compatriotas a derrocar al gobierno de Saddam Hussein, corre el peligro de verse denunciado como traidor por los militares que se quedaron en el país. Pero al mismo tiempo, los secretos militares más vitales de Irak son un arma de doble filo para los desertores del alto gobierno. Por una parte, las potencias mundiales están interesadas en conocer esos pequeños grandes secretos que en algo le ayuden a conocer el juego militar de Hussein. Por otra parte, la entrega de estos informes confidenciales pondrían en peligro la influencia del general desertor en su país, pues no tendría ningún peso para seguir invitando al derrocamiento de Saddam Hussein. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. La violencia subrayó hoy los obstáculos que enfrentan los negociadores de Israel y la OLP. Colonos judíos mataron a balazos a un árabe después de que unos 800 palestinos les desmantelaron el improvisado campamento que habían establecido en una colina. Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, reanudaron hoy las conversaciones sobre la ampliación de la autonomía palestina. Ambas partes tienen un retraso de más de un año con respecto al cronograma fijado en el acuerdo de 1993. Las 2 delegaciones reunidas en el complejo turístico egipcio de Taba emitieron un comunicado donde señalaron que habían despejado los mayores obstáculos para alcanzar un acuerdo. Los negociadores dijeron que solucionaron el difícil problema de seguridad, pero que no lograron coincidir sobre las elecciones palestinas, los reservorios de agua y el futuro de la ciudad de Hebrón, sagrada para ambas partes, y en donde actualmente viven unos 400 colonos judíos. Sin embargo, los actos de violencia no coincidieron con las gestiones del primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el presidente de la OLP, Yasser Arafat, cuando un centenar de palestinos de la población de Dur al-Khwar, al norte de Jerusalén, derrumbaron una casa de ladrillo en donde se encontraba una mujer y sus 4 hijos. También 5 exmiembros del movimiento islámico Hamas anunciaron en Gaza la formación de un nuevo grupo político parcialmente financiado por la autoridad palestina, que es dirigida por la OLP. La tormenta Helen sigue ocasionando estragos. Esta vez su acción devastadora está centrada cerca de Hong Kong, en la China. 32 personas resultaron heridas y 3 más fueron reportadas como desaparecidas luego del paso funesto de la tormenta tropical Helen sobre Hong Kong.
La borrasca ocasionó un cortocircuito y el posterior incendio de una fábrica maderera que se encontraba cerca del puerto pesquero de Aberdeen. 60 personas que viven ilegalmente cerca del área pesquera de Aberdeen se vieron forzadas a abandonar el lugar y fueron puestas a salvo. Las fuertes lluvias que viajan a una velocidad de 29.5 metros por segundo han ocasionado 7 metros de altura. En la costa sur del este de China, la tormenta Helen causó la muerte de 2 automovilistas cuando estos fueron literalmente barridos por los feroces vientos y la caída de árboles sobre las carreteras, obstaculizando el flujo vehicular. Una batalla religiosa que tuvo lugar hace 300 años fue conmemorada hoy en Irlanda del Norte con otra batalla, menos destructiva debido a que la policía usó balas de plástico, pero igual de nociva para las pretensiones de paz de ese atribulado país. Un grupo de manifestantes católicos intentó impedir una marcha protestante realizada en conmemoración de una batalla religiosa ocurrida hace 300 años. La policía de Irlanda del Norte disparó balas de plástico. 12 policías y 10 civiles quedaron heridos y se efectuaron numerosos arrestos durante el enfrentamiento, que duró 20 minutos. La policía, después de controlar la situación, facilitó a una pequeña columna de 30 protestantes que partieran antes de unirse a la marcha de Londonderry. La policía retiró por la fuerza a 200 manifestantes católicos de las paredes antiguas de Londonderry, donde intentaban impedir el paso de los manifestantes por una sección de la ciudad cercana al barrio católico. La conmemoración de la batalla tiene significado para el 60% de protestantes que desean que la provincia siga como territorio británico y la minoría católica favorable a la unión con la República de Irlanda del Sur. En la frontera bosnia, refugiados serbios de Krajina realizaron protestas contra la decisión de Serbia de impedir que hombres en edad militar entren al país. La interminable lucha de los Balcanes sigue su curso. Hoy el ejército del gobierno bosnio atacó al pueblo serbio de Donji Bakup con tanques y artillería pesada. El principal objetivo del ataque musulmán es ganar terreno y tener el control sobre la principal carretera que comunica Kupres-Bugojno con Travnik, para mejorar el acceso desde la costa hacia Bosnia Central. En Croacia la situación no es mejor. Francotiradores serbios dispararon hoy en zonas cercanas al puerto adriático de Dubrovnik, mientras artillería croata hacía lo propio contra posiciones serbias en una cordillera de la costa cercana. Observadores militares de la ONU sospechan que fuerzas aliadas podrían estar suministrando armamento para ayudar al ataque croata. Entre tanto, la situación de los refugiados de Krajina no mejora. El gobierno de Serbia decidió no dejar entrar al país a hombres en edad militar, lo que ha generado gran cantidad de protestas, pues las mujeres no quieren irse y dejar a sus hombres para que luchen en Bosnia. Pues realmente que le vaya bien. Pues yo creo que muy bien, porque por su talento, por la calidad del fútbol que tiene Freddy Rincón. Rusia y Estados Unidos trataron hoy de coordinar sus planes de paz para la ex Yugoslavia, pero los intensos combates de Bosnia pusieron de relieve las dificultades diplomáticas. Hoy el canciller ruso Andrei Kozyrev y el asesor de seguridad nacional estadounidense Anthony Lake se reunieron en Sochi, un balneario ruso en el Mar Negro, para tratar de encontrar una solución diplomática al conflicto de la ex Yugoslavia. Aunque los dos países tienen opiniones diferentes respecto a esta guerra, el recrudecimiento de los combates los ha llevado a presentar nuevas propuestas de paz. Moscú, por su parte, está presionando para retirar las sanciones sobre Serbia y en cambio aplicar un embargo a Croacia, todo con el fin de evitar un genocidio en la República Eslava. Entre tanto, las fuerzas del gobierno bosnio mantienen su ofensiva contra la ciudad de Donji Bakup, situación que pone de relieve las dificultades diplomáticas. Pero ¿sí será que estos esfuerzos de Estados Unidos y Rusia, que sobrevienen a la impotencia de la ONU y de la OTAN, pondrán fin a los 4 años de carnicería étnica de la ex Yugoslavia? Obligados a reconocer que las acciones militares de serbios croatas han cambiado las reglas de juego, Estados Unidos, Rusia y las potencias europeas están dispuestas a reiniciar esfuerzos de paz que esperan pongan fin a 4 años de guerra. Nuevas propuestas de Washington y Moscú están coordinando sus posiciones y buscan respaldo entre sus socios europeos. Representan la admisión más clara de que Serbia y Croacia son las dos principales potencias regionales. Con la credibilidad de la OTAN y la ONU tocando fondo, las grandes potencias también enfrentan acusaciones de hipocresía y cinismo, con un plan de que los diplomáticos admiten pueden ser considerados como la recompensa al uso de la fuerza y sancionando la división de una antigua Yugoslavia. Ya que ningún otro país está preparado para imponer una solución por la fuerza, las grandes potencias están ahora listas para revisar el mapa de paz bosnio, preparado por el llamado Grupo de Contacto de 5 Naciones. Un acuerdo de reconocimiento mutuo entre las 3 grandes repúblicas de la antigua Yugoslavia podría ser llevado en una cumbre en la cual los presidentes de Bosnia, Croacia y Serbia podrían ser invitados
idea que favorece al presidente ruso Boris Yeltsin. En la siguiente crónica, algunos antecedentes y dolores de esta absurda guerra. El hombre es violento por naturaleza, y la humanidad no hace más que debatirse entre el eros y el thanatos, el placer y la agresividad. Tal vez esta sea la única forma de entender cómo pueblos que lograron coexistir durante tantos años en paz, hoy se desgarran, destruyen y aniquilan. Odio y sangre, antes que tolerancia y palabras, pareciera ser el común denominador de todas las guerras, como la que hoy se vive en la ex Yugoslavia. Frantz Fanon planteaba en una de sus obras, Los condenados de la tierra, que precisamente los grupos dominados, como en un comienzo no pueden identificar el verdadero agente que los explota y que los domina, entonces reaccionan entre ellos mismos y a veces se puede dar masacres, matanzas, por así llamarlo, entre hermanos, buscando chivos expiatorios. Bosnios, croatas y serbio-bosnios se aniquilan poco a poco y de forma indiscriminada. El enemigo ya no es solo el ejército contrario, los niños, las mujeres y los más ancianos también entran en la contienda, convirtiendo en campos de batalla las casas de familia, que sin ninguna contemplación son objeto de bombardeos y fuego de metralla. Hace una semana los serbio-bosnios atacaban a los musulmanes. Hoy son los croatas quienes acorralan a los serbios. ¿Y después qué? Nos tendremos que escudar en Maquiavelo. El hombre es malo por naturaleza. Los pesimistas dicen que la paz no es sino el intermedio de dos guerras y que la autodestrucción es un impulso natural del hombre. ¿Será que tendremos que llegar a este punto? Dicen que el que no conoce su propia historia está condenado a repetirla, y yo diría que el que la conoce también. No hay nada nuevo bajo el sol, y la humanidad tiene esa tendencia peligrosísima a autodestruirse. También hoy en Mundo 3. Freddy, el coloso del Giuseppe Meazza, tiene su rincón en el Real Madrid. Reaparece el comandante Marcos en México. El comandante Fidel sí tuvo quien le cantara el Happy Birthday. Atlético Nacional viajó en busca de Buenos Aires. El próximo miércoles, en la cancha monumental de Núñez, buscará el empate o la victoria que le den la clasificación frente al ayer encopetado y hoy alicaído River Plate. Y en España hay un nuevo rincón de los colombianos. España tiene ahora rincones colombianos suficientes como para intercalar entre sus mejores noticias. Sus capotes tienen al más grande exponente en un César nacional colombiano. Sus prestigiosas carreras ciclísticas a otro Oliverio de maíz y habas. Ahora el salitre de Buenaventura llegó con tacos y magia para entregarle su realeza al Madrid. Ante la imposibilidad de costear su contrato, el Nápoles de Italia lo entregó al dueño de su pase, el Palmeiras de Brasil. Y este, en crisis económica, saldrá de ella cediendo sus goles de ébano a un cuadro rico, el Real Madrid. Mañana se firmará el traspaso más importante en la historia de las exportaciones de jugadores colombianos. Mañana Colombia crecerá más allá de los mares, desde Freddy Rincón. Que a pesar de la muerte, la vida persiste en ser vida y premia a los luchadores y a los honestos, lo muestra la siguiente nota sobre esta mujer que es toda amor, toda tenacidad. Cuando Ana Fidelia Quirot perdió a su hija, el mundo se le derrumbó. Cuando su cuerpo sufrió quemaduras en el 60% de la piel, el ámbito deportivo sintió que la perdía. Pero el destino que marcó su esfuerzo y su cubana voluntad, hoy le entregaron la gloria reservada a los grandes, tomando para ella la parte más alta del podio en los 800 metros lisos del 5º Campeonato Mundial de Suecia. Las turbinas de su corazón le borraron las cicatrices del cuerpo y de la mente para pasar antes que la suranimesa Leticia Briez. Hoy su pueblo lo celebra y también su presidente Fidel Castro tendrá un motivo más de celebración en su cumpleaños 68. La arrolladora selección brasileña de fútbol venció hoy a Australia por marcador de 3-1 y se clasificó semifinalista del Mundial Juvenil Sub-17. Enseguida vamos con las emociones de la Fórmula 1. Damon Hill de Gran Bretaña redujo a solo 11 puntos su diferencia en la general del Campeonato Mundial de Fórmula 1 al ganar hoy el Gran Premio Automovilístico de Hungría.
fueron 305 kilómetros 536 metros, representados en 77 vueltas, los que este demonio de la pista recorrió en 1 hora, 45 minutos y 25 segundos a una velocidad superior a los 172 kilómetros a la hora. El otro Williams, David Coulthard, hizo la segunda posición y el austríaco Gerhard Berger en Ferrari entró tercero. El puntero del campeonato, Michael Schumacher, se salió de la pista y hubo de retirarse a falta de 4 vueltas, ubicándose en el puesto 11. Barrichello de Brasil fue séptimo. Ahora Schumacher tiene 56 puntos y 45 logra Hill. Hoy solo terminaron 10 de los 24 autos que tomaron la salida. Un ídolo que forjó el imperio de su fama en los años 50, pero que es para siempre, se nos ha ido. Mickey Mantle se ponchó hoy por última vez en su vida ante uno de esos pocos rivales al que no pudo pegarle home run, el cáncer. Como beisbolista fue 7 veces ganador de series mundiales, 3 veces mejor jugador de las grandes ligas, el mejor bateador ambidextro de todos los tiempos y dueño del récord de 18 jonrones en los playoffs finales. 63 años de existencia estelar de un beisbolista finalizaron hoy para Mickey Mantle, al perder un extra inning de 2 meses, luego de un trasplante de hígado para combatir un cáncer hepático con metástasis. Mickey fue hospitalizado en el centro médico de la Universidad de Baylor el 28 de mayo y recibió un hígado que reemplazó el suyo, afectado por hepatitis C, cáncer y cirrosis. El indomable jonronero de los Yankees de Nueva York se fue debilitando por su afición a la bebida. Un último batazo suyo de 4 esquinas pudo ser la reactivación entre los donantes de órganos, que a pedido suyo pasaron de 6 semanales a miles luego de su trasplante. Hoy el cáncer ponchó una parte de la historia más rica del béisbol. La creación de un moderno estatuto anticorrupción coloca a la Bolsa de Bogotá a la altura de las bolsas más connotadas del planeta. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocina la sección económica. Si hay un sitio donde se palpe la realidad política y económica, además de lo muy bueno millones que mueve, es precisamente la bolsa. Que los controles son muchos para tratar de frenar esos negocios bursátiles oscuros es una verdad de a puño, como en tantas cosas de los humanos. Pero más que controles, a quienes están en el mundo financiero, es la invitación a portarse bien en las transacciones. El Código de Conducta para la Bolsa Colombiana, una realidad aprendida de sus colegas. Básicamente en la Bolsa de Bogotá se revisaron los códigos de conducta que existen en casi todas las bolsas del mundo. En la Bolsa de Londres, por ejemplo, hay un código de conducta, en la Bolsa de Nueva York. En todas las bolsas del mundo hay códigos de conducta y nos estaba haciendo falta un documento en Colombia que no fuera una recopilación de leyes, sino realmente reforzar una serie de principios básicos de comportamiento y de costumbres de los comisionistas de bolsa. Entonces quedan por escrita lo que deben ser como unas guías de comportamiento ético de los comisionistas, que los tenga también en la mano el público inversionista. Una estrategia distinta, pero complementaria al Estatuto Anticorrupción. Lo que precisamente busca establecer el Estatuto Anticorrupción es la adopción de medidas que prevengan la utilización de las instituciones que conforman el mercado público de valores para la realización de esas operaciones. Esa prevención se logra con la colaboración que las entidades le prestan a las autoridades, investigando o detectando mejor las operaciones sospechosas e informándoselas a las autoridades, que es la fórmula de éxito para combatir a la delincuencia organizada en el lavado de activos. Que se cuiden los gomosos de negociar por debajo de cuerda, porque la tarjeta roja del Código de Conducta los puede dejar fuera y de por vida de la gran bolsa. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocinó la sección económica. A propósito de la noticia con la cual abrimos esta emisión, tenemos este cable de última hora. India planteó hoy la posibilidad de una incursión para rescatar a 4 rehenes en Cachemira, después de que rebeldes separatistas decapitaron a uno y amenazaron con matar a los otros. Bien, en México la reaparición del comandante Marcos ha generado muchas polémicas. Los guerrilleros zapatistas, con sus armas en silencio, ensayan nuevas tácticas para conquistar el corazón de los mexicanos. Desde consultas de opinión sobre su futuro, hasta con videos con mensajes de su carismático líder, el subcomandante Marcos. En su tentativa más reciente por lograr que la rebelión se extienda desde su reducto en el sureño estado de Chiapas al resto de México, los insurgentes enmascarados instan a todos sus conciudadanos a un referéndum para decidir el futuro de la guerrilla.
El subcomandante Marcos apareció el pasado martes para instar a los mexicanos a participar en la consulta que pregunta si los rebeldes deberían transformarse en fuerza política, además de militar. Este fue el primer acto público de Marcos desde febrero, cuando una ofensiva del ejército dispersó a los rebeldes, y el subcomandante fue desenmascarado por el gobierno como un gran extremista de educación y cara regordeta, proveniente de una familia acaudalada. En su mensaje ante varios miles de simpatizantes, el dirigente rebelde encapuchado demostró que todavía puede desplegar el encanto irreverente que lo ha transformado en la figura más atractiva del somnoliento panorama político de México. El reto que presentó a la gama de grupos izquierdistas es que se unan y organicen la consulta sin fondos oficiales y con una campaña publicitaria de bajo costo. El referéndum se realizará en todo México el 27 de agosto, bajo el auspicio del grupo prosapatista conocido como la Convención Democrática Nacional. En puestos de votación en todo el país, los mexicanos emitirán su opinión sobre si los zapatistas deberían lanzarse solos como fuerza política o fusionarse con otras organizaciones populares para formar una coalición amplia. Queda en duda, sin embargo, si los zapatistas cuentan con suficiente influencia para llevar a cabo el referéndum y galvanizar a la variedad izquierda para que se constituya en una eficaz fuerza opositora. Desde el breve estallido de violencia con que lanzaron el 1 de enero de 1994 su rebelión para exigir mayor democracia y derechos para los indígenas mayas, los zapatistas casi no le han disparado un tiro a las fuerzas del gobierno, lo que ha puesto en duda su capacidad militar. El gobierno ecuatoriano se prepara para sufrir esta semana la primera arremetida de un congreso dirigido por representantes de la centroizquierda. El presidente Durán Ballén acaba de entrar en el último año de su mandato. El presidente ecuatoriano Sixto Durán Ballén inició esta semana el cuarto y último año de su gobierno, que analistas pronostican estará marcado por un endurecimiento de los ataques de la oposición y un deterioro de la economía. Durán Ballén, quien aspira a pasar a la historia como el presidente que saneó la economía, podría ver este propósito realizado solo parcialmente ante una oposición que enfila sus piezas de artillería contra el impopular programa de reformas para ganar votos en los comicios de 1996. Analistas locales consideran que los constantes choques entre el gobierno y los partidos de la oposición están creando un clima de desconfianza en el país que empeoraría paulatinamente conforme se acerquen las elecciones. No obstante, es difícil imaginar un empeoramiento de las ya ácidas relaciones entre el gobierno y el Congreso ecuatoriano que parecen sostener un duelo a muerte. El Congreso ecuatoriano, en el que el gobierno apenas cuenta con el 13% de los escaños, se apresta a destituir al vicepresidente Alberto Dajic, arquitecto del programa de reformas económicas, acusándolo de corrupción. Por otro lado, el gobierno ha recuperado los niveles de reservas internacionales en más de un 500%, ha reestructurado su deuda comercial externa y ha introducido leyes que facilitan la entrada en el país de las inversiones extranjeras. El año pasado, los balseros cubanos le aguaron la fiesta de cumpleaños al comandante Fidel. Este año el hombre ajustó sus 69 abriles en medio de anuncios de fortalecimiento económico. Hay quienes dicen, sin embargo, que será muy difícil que haga su agosto. Sol, mar, arena y una Cuba más tranquila fueron el escenario de la celebración del cumpleaños número 69 del presidente Fidel Castro. A diferencia del año anterior, en que las playas presenciaron el éxodo de más de 30.000 balseros y el secuestro de transbordadores y remolcadores, este domingo la prensa rinde homenaje a su mandatario. Las familias salieron a disfrutar del verano. Decenas de estudiantes se ofrecieron para desmalezar los cultivos de caña de azúcar en honor al máximo líder y el gobierno buscó disminuir los cortes eléctricos. La mayoría de los cubanos atribuyen la actual calma a la nueva política de Estados Unidos que tras décadas de recibir a los inmigrantes ilegales de la isla, les cerró las puertas. A cambio, Cuba acordó frenar la salida de balseros. Ni son muy unidos ni parecen vencedores los partidarios del excéntrico Ross Perot. Esto parece haber quedado bien claro después de su reciente reaparición en público. La organización política del multimillonario texano Ross Perot, Unidos Venceremos, quedó muy lejos de estar unida, hoy cuando miles de sus miembros no llegaron a un acuerdo para formar un tercer partido en Estados Unidos. Alrededor de 5.000 miembros asistieron a la conferencia de 3 días en Dallas, estado de Texas, en donde escucharon los discursos de decenas de luminarias políticas estadounidenses, incluyendo 10 aspirantes a la candidatura presidencial. Sin embargo, el propio Perot no ayudó a concretar la situación, porque afirmó que la organización todavía no está lista para formar un nuevo partido, a menos que sea una gran solución para el país. Los miembros de Unidos Venceremos dicen que se han conseguido muchas cosas desde que se fundó el grupo en 1992, pero están un poco escépticos ante la posible postulación de Perot como candidato presidencial. El calor agobiante cobró otras 2 vidas en Chicago y el saldo de víctimas podría aumentar al llegar las temperaturas ambientales a los 39 grados centígrados. A continuación, el resumen noticioso de la semana.
65 personas murieron cuando un avión guatemalteco se estrelló contra un volcán durante una tempestad violenta en la parte central de El Salvador. Funcionarios de la aerolínea dijeron que el avión Boeing 737 llevaba 58 pasajeros y 7 tripulantes cuando se presentó el percance. El vuelo 901 de la línea Aviateca, procedente de Miami, la Florida, con destino a San José de Costa Rica, se desplomó durante un fuerte chubasco mientras se preparaba para aterrizar en una escala programada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. 2 yernos del presidente iraquí Saddam Hussein, uno de ellos la mente creadora de los programas militares secretos de Bagdad, han desertado hacia Jordania, en lo que se ha considerado como un fuerte golpe para el jefe iraquí. El hijo de Saddam, Uday, llegó de manera inesperada a la capital después de que Jordania le concedió asilo y se reunió con el rey Hussein para discutir la deserción. El desertor más importante, el teniente general Hussein Kamel Hassan, que dirigió la industrialización militar y desempeñó el cargo de ministro de Industria y Minerales, era considerado ampliamente como el segundo hombre más poderoso de Irak. Un ex empleado de la Procuraduría Federal Mexicana afirmó que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y 3 de sus principales asesores estaban involucrados en la supuesta conspiración que culminó con el asesinato el 23 de marzo de 1994 del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Humberto López Mejía, un ex empleado de la Procuraduría, dijo que había llegado a esta conclusión después de estudiar cuidadosamente los videos del asesinato. López Mejía acusó al general Domiro García Reyes del personal del presidente Salinas de dejar al descubierto los flancos de Colosio y de violar las normas básicas de la seguridad, mientras el candidato realizaba su campaña política en un barrio de la clase trabajadora de Tijuana. Tuve la suerte de localizar los videos. Nueva Zelanda anunció que presentaría una demanda contra Francia ante la Corte Internacional de Justicia en un intento por suspender los ensayos nucleares en el Pacífico Sur. El primer ministro, Jim Bolger, anunció la decisión después de sostener conversaciones con representantes de los partidos de oposición. Expertos ambientalistas estaban tratando de reducir los efectos del derrame de petróleo que ha matado a varias aves y causado daños a la vida marina a lo largo de la costa de Lima. La compañía petrolera estatal de Perú, Petroperú, confirmó el derrame, diciendo que había ocurrido cuando un buque cisterna maltés descargaba un embarque de petróleo en una refinería de Ola, ciudad de Conchán, unos 25 kilómetros al sur de Lima. Nagasaki conmemoró el miércoles el 50º del bombardeo atómico de la ciudad, con rezos por las víctimas y un llamado a la abolición de las armas nucleares por el bien de las generaciones futuras. La bomba que estalló en Nagasaki causó la muerte de casi 74.000 de los 240.000 residentes de la ciudad. En accidentes o enfermedades de trabajo, el Seguro Social siempre le ha respondido a los colombianos. La razón, calidad, eficiencia y responsabilidad en sus programas de protección laboral. Esta protección tiene nombre propio, Protección Laboral Seguro. No corra riesgos. En protección laboral, el Seguro Social. El albatros, que para algunos se sabe de mal agüero, quizá dejará de serlo, y no porque haya cambiado su suerte, sino por todo lo contrario. Está casi extinguido. El gobierno australiano manifestó hoy que el albatros está a punto de extinguirse, debido a los barcos atuneros que operan en los mares del Pacífico Sur. La Nigel Brothers y el Servicio de Vida Salvaje de Australia manifestaron que las aves mueren al enredarse en los anzuelos de los buques pesqueros en el momento de cazar su alimento. Cada año, un promedio de 40.000 aves mueren cerca de la isla de Macquarie, donde en este momento solo quedan 20 parejas de albatros que sobreviven a la situación. El gobierno australiano ha declarado a esta especie en máximo peligro de extinción y ha propuesto a las diferentes empresas atuneras que se establezca un horario de pesca que no coincida con el horario de caza del albatros. Mientras tanto, un vocero de los pesqueros indicó que la intención de este gremio es positiva, pero afirmó que el problema se le sale de las manos cuando los barcos pesqueros de Corea, Taiwán y España sueltan sus redes en zonas donde habita el albatros. Pero otros afirman que este aspecto es mínimo comparado con el daño que hacen los barcos australianos. Amanecerá y veremos.